Bien. ¿Me confirman audio, por favor, ahí? Señora, ahí se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Listo, gracias. Vamos a probar que ingresen los demás. ¿Tienen alguna pregunta a lo anterior? Entonces, hemos llegado a estas observaciones que mencionan aquí, ¿no? Ya vimos cómo surgen, ¿no? Sumando estas dos expresiones. Entonces tenemos que coseno de x, donde x es un número real, es igual a e a la ix más e a la menos ix sobre 2. Y seno de x igual a e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Bien. Y repito que x es un número real. Las funciones trigonométricas de variable real. Por lo tanto, resulta pues natural definir la función seno y coseno, pero de variable compleja, de la siguiente forma, ¿no? Es decir, esta es la definición. Coseno de z, pero donde z ya no es un número real, sino que podemos calcular coseno de, piensa en un número complejo cualquiera, con su parte real y su parte imaginaria. Entonces se va a definir como e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Bien. Y se siguió ese análisis anterior. Bien. Prácticamente donde estás x se sustituyó por z. Entonces la forma natural de definir coseno y seno, pero funciones de variable compleja. Bien. Ya tenemos la función exponencial compleja, las funciones seno y coseno complejas. Ahora, ¿será que estas funciones seno y coseno tienen propiedades semejantes a las que tienen las propiedades seno y coseno en variable real? Entonces, la respuesta es que sí. Miren aquí lo siguiente. Nosotros dijimos que la función coseno es una función par. Es decir, que coseno de menos x es igual a coseno de x. Y resulta que la función seno es una función impar. Es decir, que seno de menos z, aquí debería haber un menos, seno de menos z, es igual a menos seno de z. Otra entidad importante de las funciones trigonométricas seno y coseno en variable real es que coseno de x cuadrado más seno de x cuadrado es igual a 1. Y esa propiedad también se va a tener para el caso de las funciones seno y coseno en variable compleja. Podemos intentar, si quieren, probar alguna de estas propiedades, ¿bien? Para familiarizarnos con el concepto. Entonces, ¿cómo podríamos ver, por ejemplo, que, no, aquí a la pizarra, que seno es, o bueno, pero vamos a un coseno. Que coseno de z, o coseno, perdón, de menos z. Como vemos que coseno de menos z es igual a coseno de z. Pero esto como que es muy evidente, ¿no? Por la definición de coseno de z. Este coseno que escribí, este coseno es el coseno que definimos como función de variable compleja, ¿no? El coseno complejo, podemos pensar así. Bueno, entonces recordemos, bueno, partamos de este lado. Coseno de z, en variable compleja es por definición que es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Esta es la definición de coseno complejo.
Pero esto es lo mismo que escribir, ¿qué pasa si donde está z coloco menos z? Para llevar esto a la idea del coseno de menos z. Mire que esto es lo mismo que escribir e a la menos iz, porque estoy sustituyendo z por menos z. No, perdón, no lo hagamos así, mejor hagámoslo de otra forma que parezca más natural. Por un lado, coseno de z es eso, ¿cierto? Por la definición. Y si aplico la definición, ¿cuánto es coseno de menos z? Coseno de menos z sería e a la i por menos z, ¿cierto? Estoy aplicando esta definición, pero en este caso, como estoy hablando de menos z, entonces donde está z coloco menos z. Entonces sería e a la i, e a la menos, e a la i por menos z más e a la menos i por menos z. Estoy hablando de menos z sobre 2. ¿Concuerdan conmigo en eso? ¿Qué pasa si hago estas operaciones? Menos i, menos, por menos da más. Entonces aquí me daría e a la iz. Entonces esto es igual a la iz aquí. Más. Y aquí me quedaría menos z por i, es lo mismo que tener e a la menos iz sobre 2. Entonces miren, lo que me quedó, esto que quedó aquí, parte final, esto, es igual a esto, ¿no? Pues ahí se tiene el resultado. Porque aquí aparece e a la iz en el segundo término, pero aquí aparece en el primero, pero es lo mismo, puedo cambiar el orden y ya. Entonces, la función coseno en variable compleja también es una función par. Y de forma semejante, ustedes pueden probar que lo dejo, digamos, si ustedes quieren, pero es semejante, es totalmente igual. Seno de menos z es igual a menos seno de z. Bien, todas estas propiedades, miren que tienen su razón de ser, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas? Hoy una clase un poco para hablar de todas las funciones con las que vamos a trabajar. Sí, una que sería interesante para el ejercicio es probar que coseno, es decir, que coseno de z al cuadrado más seno de z cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿cómo probaríamos eso? Pues tendríamos que usar, recordemos que coseno de z lo escribimos en términos de la función exponencial y por ahí nos va a quedar entonces un binomio al cuadrado, ¿no? Es decir, permítanme hacer unas cuentas aquí. Esto sería e a la iz, e a la iz. Estoy escribiendo lo que es coseno de z más e a la menos iz sobre 2. Eso es coseno. Y lo estamos elevando todo esto al cuadrado. Lo mismo hago para la función seno de z. Nos va a quedar una expresión ahí al cuadrado. Bien, y aquí pues si elevo esto al cuadrado, lo mismo que elevar el numerador, es decir, e a la iz más e a la menos iz al cuadrado sobre 4, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4. Entonces en esta parte de arriba aplican fórmula del binomio al cuadrado, es decir, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, expanden, bien, lo mismo hacen aquí. Aquí también expanden. Recuerda que aquí esto tiene un menos e a la menos iz. Entonces van a ocurrir algunas cancelaciones.
Cuando simplifiquen todo eso, se obtiene el resultado. No es difícil probarlo tampoco. Puede ser un ejercicio ahí para que ustedes hagan cuenticas y se familiaricen con estos conceptos. O menos ese sería el primer paso. La otra es lo que le digo. Bien. Entonces esas propiedades son sencillas todas de deducir usando pues la definición que se dio aquí. Y estas también, estas tienen que ver con las propiedades de seno y coseno para la suma de ángulos. Bien, son exactamente iguales. Por ejemplo, usted tiene, yo creo que ustedes vieron en trigonometría, ¿no? Coseno de alfa más beta, ¿cuánto es? Entonces coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Aquí estas propiedades son idénticas. Bien. Y también se prueban desde la definición de la función coseno, trabajando desde aquí. Entonces vemos que esa definición es razonable, que en ese sentido extiende la definición de funciones seno y coseno en variable real. Bien. Bueno. También aparece la definición de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Se dan así, como e a la z más e a la menos z. Entonces, semejante a la definición de coseno de z, pero no aparece el i. ¿Listo? La definición de las funciones seno y coseno hiperbólico. Y hay algunas propiedades ahí. Se pueden revisar. Bueno, preguntas hasta ahí. Hasta el momento no, profe. Esto no, profe, no, señor. Bueno. Bueno, entonces vamos aquí a las actividades para ver algunos ejercicios. Sin embargo, es que esta actividad comienza aquí con las condiciones de Cauchy-Riemann. Bien. Entonces, vamos a hablar de cuando una función es analítica. Aunque antes podríamos intentar, si quieren, desarrollar esta cuenta aquí. Vamos para... O quieren hacerlo de ejercicio. O mejor hago esta cuenta. ¿Qué dicen? Sí, profe, sería bueno que hicieras a cuenta. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Será que sí me sale? Bueno. Sin miedo, sí. Sí, profe, Entonces esto sería el primero al cuadrado, ¿no? Entonces sería, por usando propiedades de potenciación, sería e a la i, e a la 2 i z. Porque como es el primero al cuadrado, entonces estoy elevando al cuadrado, estoy calculando este término al cuadrado. Y este 2 multiplica pues el 2, el iz. Entonces quedaría e a la 2 iz. Bien. Entonces aquí es como hacer cuentas, no, perdón, sencillas. E a la 2 iz. Yo quiero que la próxima clase ya veamos condiciones de Cauchy-Riemann y función analítica, ¿no? Más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, ¿qué me daría esto? Me daría 2 veces e a la iz. Tenemos que ver que toda esa expresión da 1. E a la iz por
e a la menos iz. Ahí hice dos veces el primero por el Profe, segundo. ese Z no debería tener otro 2. Sí, ¿Cuál? ¿Este de aquí? ¿Esto de aquí? Sí, porque es 2 veces el primero por el segundo, ¿no? Entonces pues, debería ser Z al cuadrado otra vez. No, es aquí, el 2 está aquí, multiplica abajo. Ah, bueno, listo. Está de Sí. multiplicar. No, está Más exponencial. e a la menos 2iz, porque el 2 multiplica el exponente nuevo, de nuevo, quedaría menos 2iz. Sobre todo esto va a estar dividido entre 4, ¿no? Todo esto es lo que me da el primer término elevado al cuadrado. Y acá va a ser semejante. Es decir, que la única diferencia entre este paréntesis y este es que aquí hay un menos. Entonces la única diferencia cuando hagamos la expansión, cuando le demos al cuadrado, es que me va a quedar la misma expresión pero con un menos aquí, que sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aquí ya sabemos que esto me va a dar 2iz, 2iz menos 2 veces el primero que es iz por el segundo, que es menos iz. Pues el primero por el segundo. Aquí miren, aquí quedó ese menos, más e a la menos 2iz. Y eso también va a estar dividido entre 4, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4. Entonces tenemos que probar que la suma de esos dos términos da 1. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, como tiene el mismo denominador, esta fracción se puede escribir así. Es decir, todo dividido, todos los términos. Aquí coloco un más. Y toda esa expresión va a estar dividido entre 4. ¿Ustedes concuerdan con eso? Entonces, para que eso dé 1, para que esto dé 1, ¿qué me tiene que dar lo de arriba? Lo de arriba tiene que dar 4, ¿cierto? Para que 4 dividido 4 de 1. ¿Sí o no? sí, sí, señor. Sí, señor. Profe, ahí se anulan términos semejantes, ¿no? El 2 con Se el anula, 4, pues, profe, porque está este multiplicando, es término lo que está multiplicando. ¿Sí? y Porque este. como el 4 va a estar en cada terno, entonces Sí. Y me va a quedar 2 veces este término, Ujú. más 2 veces, es decir, va a quedar, a ver, ya haciendo cuenta, ¿no? Va a quedar 2 veces el e a la 2iz, porque aparece aquí y aparece aquí. Y lo Sin embargo, factorizo y sí me haría, ¿no? yo creo que esta propiedad está, esa nota la escribe mal. Esa propiedad está mal escrita, se ¿no? equivocó en una parte. Sí, porque no daría, así como está ahí, no daría. No, es que esta propiedad es con un menos acá, miren. Faltaría otro Nosotros menos, revisamos. profe, para que se anulen los otros 2 que faltan. Es que esa propiedad está mal porque no se tiene exactamente la condición, sino que es, lo que sí es verdad, es que coseno cuadrado menos seno cuadrado de z es 1. Es con un menos. Aquí está mal escrito. Estas notas tienen varios errores, ya vi. No las voy a usar más. Entonces lo que tenemos que probar es que coseno cuadrado de z menos seno cuadrado de z es 1. Eso sí es verdad. Pero no es exactamente igual a la propiedad que se espera. Porque cuando tenemos funciones de real real, la suma da 1. Aquí es la resta. Bien.
Es como una resta. Aquí tenemos que colocar un corchete. Y aquí un menos. Y ahí sí. Para algo así. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ahí sí o no? No, ahorita sí ya me acordé, porque de hecho, cuando uno tiene las funciones seno y coseno hiperbólicos, ya satisfacen la misma propiedad. Es decir, vamos a ver la definición seno y coseno hiperbólico. Aquí está la definición y ellas sí satisfacen, miren, esta propiedad. Coseno hiperbólico menos seno hiperbólico es 1 al cuadrado. Y las funciones seno y coseno complejas satisfacen esto mismo. Entonces, es efectivamente así como les digo. Entonces, ahorita si hagamos las cuentas así. Entonces, miren, cuando hago la resta, este término aquí se cancela con este, ¿cierto? Este que aparece aquí se cancela con este porque aquí está positivo. Mire que el menos distribuye y cambia el signo de todo, ¿no? Sí. Y este menos por menos da más. Entonces me quedaría por aquí un 4 veces. Positivo. Me quedaría 4 veces, porque aquí tengo 2 veces e a la iz por e a la menos iz. Y aquí también tengo menos por menos da más. Entonces me va a quedar otra vez 2 veces e a la iz por e a la menos iz. Entonces queda esto. 4 veces e a la iz por e a la menos iz. ¿Sí o no? ¿Y cuánto por las propiedades Sí. de potenciación? Esto me daría e iz. E a la iz combinando ahí menos e a la iz. Estoy trabajando solo con la parte de arriba. Ya dijimos que la parte de arriba tiene Combinarán que dar. las Sí. ¿Cómo? exponencial a la 0 es 1. Me Es ¿Daría queda cero? 4 por 1 sobre 4. Sí, daría, no, daría 1. e a la 0. Y exponencial de 0 es 1. A Me la da cero. 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto de acá arriba Sería 4. es 4 dividido 4 entre 4. sobre 4 y listo. Entonces, esto es 4. Y ahí, Ah, 4 y 4, 1, sí. entonces ahí se prueba el resultado. Qué bien Entonces da uno. que la propiedad estaba mal escrita. Bien. Bueno, entonces, ahora sí los que yo Profe, una pregunté. pregunta. ¿Cuándo Sí, claro. podríamos, dos puntos, ¿cuándo podríamos ver si se indetermina esa expresión o cualquier expresión que uno esté desarrollando? Y la otra pregunta sería cuando un ejercicio tiene solución, es decir, que por donde uno así aplique la propiedad bien, así haga todos los bien, pero no tiene solución. ¿Cómo sabe uno si realmente no hay solución? ¿Cómo sé si tiene solución? Dice usted. ¿O no tiene? ¿Sí? Que no tiene solución. Es de que cuando uno aplica bien las propiedades, todo, la parte aritmética, y no tiene solución, ¿cómo sabe uno si realmente no soluciona el ejercicio? Sin saber uno la respuesta ni nada. O por lo general todos tienen solución. Bueno, primero que todo, a ver, vamos aquí a la lista de ejercicios y usted me dice cuáles son los ejercicios que usted menciona, porque aquí hay distintos tipos de ejercicios, ¿no? Entonces no sé exactamente, por ejemplo, aquí en la actividad 2, por ejemplo, ¿en qué sentido usted me dice que, o si quiere vemos de la actividad 1, por ejemplo, ¿cuál ejercicio usted, es que son ejercicios diferentes, ¿no? No todos son iguales. Lo que estamos haciendo ahorita era probar algunas propiedades de esta función seno y coseno complejas. Entonces, por ejemplo, aquí el problema estaba ya claro, ¿no? Es decir, que nos están dando una afirmación, nos están diciendo coseno cuadrado menos, aquí es un menos, ¿no? Seno cuadrado es igual a 1. Yo tengo que probar que si hago las operaciones, si aplico la definición de coseno y seno y elevo al cuadrado y hago las operaciones indicadas, eso me tiene que dar 1. Porque la propiedad dice eso.
Entonces yo sé a dónde tengo que llegar. Este es un tipo de problema, ¿no? Ahora, pero ahí estamos es como probando demostrando la propiedad, verificando que eso es cierto. De hecho, ahorita que la estamos verificando nos dimos cuenta que aquí no es un más sino un menos. Bien, está un error de escritura. Ese es un problema, pero aquí, por ejemplo, el ejercicio 9 dice, calcule la raíz cuadrada de este número complejo. Entonces ahí yo ya no sé la respuesta, ahí ya tengo que calcular la raíz. Y así, ¿no? Son distintos ejercicios, se abordan de forma diferente. Aquí se haga esta división. Entonces tengo que aplicar el procedimiento, pero yo de antemano no tengo la respuesta porque, de hecho, me están pidiendo que encuentre pues, el resultado de la división. En el caso anterior era una propiedad. ¿A alguien se le ocurre afirmar algo? Decir tal cosa igual a tal otra. Entonces hay unos que hacen un proceso de verificación. Una demostración puede ser, puede pensarlo. Pero aquí ya son ejercicios de cuentas. Entonces, si usted hace las cuentas bien aquí, bueno, llegará a la respuesta. Si se equivoca en algún número, pues, y usted no se da cuenta, llegará a una respuesta equivocada. Tendrá que comparar con los compañeros o preguntar a ver si esa respuesta es o no es. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profe, gracias. Profe, Bueno, una pregunta. Por ejemplo, en el 9, en el A, esto eh, toca hallar el ángulo, ¿no? Y el ángulo daría tangente a la -1 de 1/0, creo que es. Sí, y eso da infinito o más o menos se indetermina eso cuando usted le va a dar. Entonces uno aproxima eso o afirma que el ángulo es igual a 90 grados, ¿no, profe? ¿Se puede trabajar así? sí, sí. Creo que esto se mencionó en la clase del lunes. Bien, porque, claro, lo que usted dice es verdad. La que haría tangente a la -1 de 1/0, ¿no? De una indeterminación. Pero si usted lo ve desde el punto de vista geométrico, si usted sabe, el ángulo es el argumento del número complejo cuando está escrito en la forma polar. Entonces, puedo borrar aquí, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. Sí, el número señor. complejo, Sí, 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 sí. listo. La unidad imaginaria, el número i, bueno, este es el plano complejo. Recuerda que aquí este es el eje real. Aquí aplicamos la parte real del número, aquí la parte imaginaria. Entonces, i es lo mismo que 0 más 1 por i, ¿no? ¿Por qué hago esto? Pues para ubicarlo en el plano. Entonces, i se representa con el punto, digamos así, 0,1. 0 en x, 1 en y. Entonces, el punto 0,1 está por aquí. Digamos que esta altura 1. Entonces, este es el punto que representa la i, un plano complejo. Y el ángulo θ asociado pues a este número i sería el ángulo que se forma entre el eje real y el segmento que va del origen al punto i. Ese segmento es el mismo, esta parte del eje x. Entonces este ángulo aquí sería θ, ¿no? Y θ pues en ese caso mide pi medios, que 90 grados como usted dice. Y observe que la función tangente tiene asíntotas, tiene una asíntota vertical en pi medio, ¿no? Entonces cuando me acerco a infinito, tangente tiende a pi medios. Pero entonces usted lo puede deducir de esta forma, como usted mencionó, ¿no? Que es 90 grados, pi medios. Por lo tanto, I se puede escribir como, en este caso R va a ser 1, ¿bien? Entonces se puede escribir como forma polar como coseno de pi medio más I seno de pi medios. Y ahí ya puedes hacer las cuentas. ¿Listo? Más I seno de pi medios.
Esta es la forma polar de ese número I. ¿Sí pues responde eso o no? Sí, profe, ahí yo tenía así, como usted dijo, profe, está bien. Listo. Profe, le iba a preguntar otra, en el punto 6 dice, en el inciso B, dice que de manera general, para un Z igual a X más Y. Entonces, pues no sé si, cómo dejarlo, porque son dos incisos en el mismo inciso. En el B son dos partes. Aquí. Sí, exacto ahí, profe. Bueno, hay que probar esto. Mm, Es que ese ejercicio no, me parece a mí que no está bien planteado. Yo creo que lo interesante ahí es probar esto, que tenemos un número complejo Z. Entonces, Z a la 4 es otro número complejo. El módulo de Z a la 4 es lo mismo que módulo de Z y luego elevar a la 4. Bien. Es decir, que a mí me piden calcular el módulo de Z a la 4. ¿Yo qué haría primero? Pues primero calculo su módulo, el módulo de Z solito, porque eso ya me da número real, y ese número real si lo elevo a la 4. Entonces es más fácil aplicar este lado más fácil que este aquí, ¿no? Porque aquí tengo que elevar el Z a la 4. Aunque también es fácil porque si usamos la fórmula que estudiamos ayer, Moivre, esa permite calcular estas potencias de forma sencilla. Pues yo quiero probar eso. Entonces noten que Z a la 4 se puede escribir como Z a la 2 por Z a la 2, ¿no? Y aquí, es que este ejercicio creo que no está, o sea, así solo como está planteado ahí, es difícil, pero si nosotros usamos esta propiedad que se probó ayer, perdón, el lunes, el ejercicio 8A, ustedes pueden usar resultados que hayan probado en cualquier ejercicio de este documento, ¿no? Entonces el ejercicio 6 está antes de este resultado, pero podemos usar este resultado aquí, probarlo y usarlo. Entonces dice que si yo tengo la multiplicación de dos números complejos Z1 por Z2, eso es igual al módulo de Z1 por el módulo de Z2. Bien, entonces puedo usar esa propiedad y eso lo probamos en la clase del lunes, usando la forma de Euler del número. Entonces tengo dos números complejos, por esa propiedad del ejercicio 8A, 8A, colocar aquí, que esta igualdad se tiene por eso. Esto es lo mismo que tener el módulo de Z a la 2, así. Apliqué el ítem A del ejercicio 8. Bien. Y ahora, miren que Z a la 2 es lo mismo que Z por Z. Entonces yo puedo de nuevo, tengo dos números complejos multiplicándose y tengo el módulo. Entonces puedo aplicar de nuevo la propiedad 8A en cada caso particular. Es decir, que esto de aquí es por definición por la propiedad 8A, módulo de Z por módulo de Z. Y este a su vez, también por la misma propiedad, es módulo de Z por módulo de Z. Entonces la propiedad 8A se puede generalizar por módulo de Z. Entonces aquí en esta parte de nuevo usé la propiedad 8A. Entonces mire que tengo módulo de Z por módulo de Z por módulo de Z, 4 veces. Entonces esto igual a módulo de Z a la 4. Y ahí se prueba esa igualdad que está arriba.
Esto de aquí, bien, yo empecé aquí y apliqué la propiedad 8a, la apliqué una vez aquí, apliqué 3 veces. Bien, en general, lo que dice, podemos probar, pues, siguiendo esta idea que z a la n, el módulo de z a la n, donde n es un número entero, es igual a el módulo de z, saco el módulo del número primero, entonces ya me da un número real, y eso lo elevo a la n. Bien, más o menos eso es lo que se esperaba, se espera ese ejercicio. Entonces, sí, eso responde ahí un poco. Entonces, esta propiedad que vale para 2 números, lo que yo dije es que de aquí podemos concluir que vale para cuando tengamos z a la n. Sumar me va a dar módulo de z elevado a la n. Bueno, ¿más preguntas? Entonces yo he dicho que, bueno, los primeros 30 minutos era de consulta. Hoy no hubo consulta los primeros 30, entonces se aplazaron para los últimos 30. Entonces, en esos últimos 30 minutos, ¿qué más tienen preguntas? Bien, porque ya la próxima clase, el lunes ya, empezamos a ver cuándo una función es analítica. Bien. Entonces, analítica tiene que ver con diferenciabilidad. Entonces, una función f es analítica si este límite existe. Si el límite, cuando delta de z tiende a 0, de f de z, la misma definición de derivada en la variable real, sino que este de z juega las veces del h. No sé si ustedes lo vieron, cómo vieron la definición de derivada. Sobre delta de z. Si este límite existe, entonces vamos a decir que esa va a ser, eso por definición va a ser f' de z. Entonces vamos a decir que la función f es analítica o es derivable en este punto z. Z es fijo y delta de z tiende a 0. Bien, entonces esto es la definición de una función analítica. Esta definición es la misma de la derivada, de la definición derivada en una variable. Sin embargo, noten que delta de z uno lo puede escribir como un pequeño, es un diferencial. Yo lo puedo escribir como un delta de x, que sería su parte real, más y veces delta de y. Y z se puede escribir como x más y. Y podemos usar la representación de f, como f se puede escribir como una función u, que depende de x y y más y. Entonces, de aquí, usando esta definición, es que uno tiene las condiciones de Cauchy y Riemann. Eso es lo que vamos a la próxima clase. Entonces, nos queda un minuto. ¿Ustedes van a tener más preguntas o terminamos por aquí? De mi parte no, profe. Desde mi parte Al momento no, tampoco, profe. profe. Yo tampoco. Continuamos el martes, el lunes, perdón. Ya que no hay más preguntas, yo voy a preparar la clase hasta aquí hoy. Dejar esos 30 minutos para consulta. Entonces, si no hay consulta, el martes, el lunes continuamos. Listo, Listo. profe. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta. Se acabó el tiempo.